Después la sumo y encuentro lo que necesito. Primero, para encontrar la media. Después, para poder encontrar este dato de aquí. ¿Verdad? Y eso lo vemos en la siguiente. Vean. Este es mu al cuadrado. ¿Que lo necesito? Sí. ¿A dónde lo necesito? Aquí en esta fórmula. ¿Y para qué me sirve esta fórmula? Para encontrar la desviación estándar. Entonces, esta es la fórmula para encontrar la desviación estándar, que me dice que es la sumatoria de los f de x sub m a la 2 entre n. ¿Quién es f? Es esta columna, ¿verdad? Entonces, la suma de todos estos datos es lo que voy a escribir aquí. Sí. No, bueno, 142, Ahí hizo un... 733 y 67. Ese símbolo que está ahí es algo como esto. Así. Es otra letra griega que se llama sigma. ¿Verdad? ¿Y eso qué es? Es la desviación estándar. Este es un símbolo para encontrar la desviación estándar. Y la varianza. Vean que la varianza es tan fácil como lo siguiente. La varianza, aunque aquí hay una fórmula y hay una fórmula por seguir, pero en realidad lo único que se hace es que la varianza, que es así se escribe como una S, en algunos casos lo escriben como esto, este símbolo elevado al cuadrado, es lo mismo, entonces solo tengo que elevar. Este número que encontré acá, lo elevo al cuadrado y ya me queda este de aquí. Entonces no hay que volver a hacer todo esto, no hay que volver a sacar el f de sub x al cuadrado, ni dividirlo entre n, no, sino que como ya tengo este valor de acá, lo elevo al cuadrado y ya me da la varianza. Pero ojo, para obtener la varianza necesito la desviación estándar, que ahí sí tengo que hacer todo ese trabajo. Primero encuentro la desviación estándar y después encuentro la varianza. No se puede sacar uno antes, ¿no? Necesito sacar... Ahí en 104.29 menos 80. No, de ahí donde salió ese 104.29. Es este mismo de acá. Es que acá volvieron a hacer todo esto, pero sin la raíz. Si usted se fija, es esto mismo de acá, miren. Ese se vuelve a copiar nada más. No, en realidad solo tienen que elevar al cuadrado. Este valor que le dio acá, elevarlo al cuadrado y ya le queda la varianza. El libro lo hace, ¿por qué? El libro le hace porque antes a usted le dio una fórmula, entonces quiere que sepa cómo se usa esa fórmula. Pero en realidad es la misma fórmula, pero sin la raíz. Esta es esa fórmula, ¿no? La fórmula de varianza. Y esta es la fórmula de desviación estándar. Es la misma, lo único que aquí no lleva la raíz. Entonces, ¿para qué voy a volver a hacer todo esto si ya lo hice? Solo le elevo al cuadrado y ya me da el valor. Es más, ni siquiera tengo que elevar al cuadrado. Desde aquí ya me sale. ¿Verdad? Pero, si ustedes no lo quieren hacer así, entonces, ¿qué se hace? Saco la desviación estándar la elevo al cuadrado y ya me queda la varianza. Así de sencillo. Bien, ahora vamos a ver un caso donde sí ya me dan un enunciado. Ya me dicen qué son todos esos datos y ese caso es el siguiente. Dice, la siguiente tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados corresponde al tiempo en horas de 80 estudiantes. Que 80 estudiantes dedicaron actividades a horas libres durante una semana en la UNAM. Calcular la desviación estándar y la varianza de la distribución. Entonces, veamos. Este es el intervalo de clase. Este de aquí es el intervalo de clase. Esta de acá es la frecuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a interpretar primero ese cuadro para después entender qué es lo que vamos a encontrar y por qué lo vamos a encontrar. Me dice que encuentre la desviación estándar y la varianza de distribución. ¿Pero de qué? De esos datos que representan la cantidad de horas de actividades libres que dedican estudiantes del autónomo. ¿Sí? Generalmente esa actividad que realizan los estudiantes del autónomo se llama bancaria. ¿Qué es bancaria? Sentarse en una banca. Bancaria. ¿Sí? Y generalmente lo hacen en Hollywood.
¿Qué es Hollywood? Es una calle, no sé si se han ido adentro de la U. Es un pasaje peatonal largo, donde pasan sentados ahí durante todo el día. No les matriculan para irse a sentar ahí. Y ellos llevan bancaria. Es la clase que más llevan. Es la clase que más llevan. Y otros llevan Entonces, bancaria profe, aplicada, no que se es- refiere porque, Ajá, profe, bancario también le pueden decir también a un banco, ¿no? Un banco. ajá. Es que es bancaria porque se sienta en una banca grande de concreto. Ok. Entonces, por esa parte. Y lo hacen a modo de broma, ¿verdad? Porque en realidad ellos deberían de estar en clase. Matriculan un montón, pero no entran a clase. Ok. Entonces, veamos. Esto es la cantidad de horas. Veamos. De 10 a 14 horas. Ah, yo sé que- Estudiantes. De 15 a 19 horas. 28 estudiantes. De 20 a 24 horas. 27 estudiantes. De 25 a 29 horas, 12 estudiantes. Y de 30 a 34 horas, 5 estudiantes. ¿Verdad? Entonces, de 10 a 14 horas solo tienen 8 estudiantes. De 15 a 19 solo 28 estudiantes. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el número mayor de horas que tienen ahí esos estudiantes? Tienen de 15 a 19. Entonces tienen de 15 a 19 horas libres en la semana, ¿verdad? A la semana disponen de esas horas libres. Ahora, ¿por qué se dan esas horas libres? Veamos, tiene clases a las 8 de la mañana y de ahí vuelve a tener clases hasta las 3 de la tarde. Entonces, durante todo ese tiempo, aunque esté ocupado, pero se le domina horas libres porque no está en clases. Entonces, a eso se refiere. ¿Verdad? Horas libres, son es cuando no tiene clases. Aunque lo esté ocupando estudiando en la biblioteca o estudiando en otro lugar, pero a eso se le denomina horas libres. Entonces, Profe, dígame. y para hacer un ejercicio, por ejemplo, si a nosotros nos dan un ejercicio así exacto, Muestre. Ok, empezó la guerra de almohadas, pero vamos a ver. Acá. Nada. Me dicen que son, profe, discúlpeme, profe. estas son La pregunta es que si nos dan un ejercicio a nosotros que solo tenga un dato nada más y lo siguiente, ¿cómo lo vamos a sacar? No, siempre en este tipo de ejercicios, siempre le va a pedir esto. Siempre le van a dar esto. Le van a dar esta columna, la columna X y la columna F. Siempre se la Ah, siempre. Sí. No, Entonces le dan, no dan entonces así no como podría un ser. ejercicio que falte la última columna. No puede haber porque necesita la frecuencia siempre. Ah, ok. Esas cosas las voy a ocupar. Pero lo voy a ocupar. Ya voy. Para lo de que tengo que sumar estos dos y dividirlo entre dos para que me dé este. ¿Verdad? Entonces, con la primera columna, con la columna X, saco la columna 1. ¿Sí? Y teniendo la columna 1 y teniendo la columna F, puedo sacar la columna 2. Teniendo estas dos, saco esta de aquí. ¿Sí? Y ahora, teniendo la columna 2, perdón, teniendo la columna 1 y teniendo la columna F, puedo sacar también la columna 3. Entonces, siempre tiene que ser ese orden. Primero la columna 1, después la columna 12 y después la columna 3. ¿Y después qué hago? Sumo todas las frecuencias. Entonces, sumo toda la columna F. Si sumo toda la columna F, me queda 80. ¿Por qué? Porque eran 80 estudiantes. Entonces, 8 más 28 más 27 más 12 más 5 nos queda igual a 80. Y acá voy a sumar todos estos también, ¿verdad? Sumo todos estos y me queda este valor, 36.180. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve al momento de usar la fórmula. Pero antes de todo, ¿qué tengo que sacar? Tengo que sacar esto, tengo que sacar mu. ¿Y cómo lo saco? Sumo toda esta columna y la divido entre n. Así, siempre. Sumo 96 más 476 más 594 más 324 más 160
y eso me da 1650. Lo divido entre n, que es 80, y esto aproximadamente nos queda 20.63, ¿verdad? Ya tengo mu, que ese mu también lo ocupamos en la fórmula de desviación estándar. Entonces, ese mu lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque en la fórmula de desviación estándar está elevado al cuadrado. Entonces nos queda 425.39. Ya tengo casi todos los datos que necesito para poder aplicar la fórmula. Nos vamos a la fórmula entonces, a completarla. Y la fórmula es esta. ¿Sí? La sumatoria de f x m a la 2 es esto, 36.180. Por eso acá escribo 36.180. ¿Y n quién es? N es 80 menos 425. ¿De dónde sale? Aquí lo encontramos. Mu al cuadrado es 425. Entonces, primero divido 3.180 entre 80, nos queda este valor. Le resto 425.39, nos queda este valor. Ya este valor le saco la raíz y ya tengo la desviación estándar. La desviación estándar es 5.13. ¿Y cómo encuentro la varianza? Este 5.13 lo elevo al cuadrado y 5 al cuadrado es 26.31. ¿Verdad? Entonces eso es, nos queda lo mismo. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. ¿No? Bien, No, profe. entonces ya con esto solo les queda a ustedes hacer estos ejercicios. Son poquitos, no van a decir que son muchos porque son poquitos. Esa es la clase, es la tarea de esta semana, profe. Sí, esta es la tarea de esta semana, hacer estos ejercicios. Ahora, aquí está la pregunta que me hacía su compañera. ¿Qué pasa cuando no me dan los datos? No me los tienen que dar. Me tienen que dar los intervalos y me tienen que dar la frecuencia. Eso siempre van, ¿verdad? Y teniendo estos Y datos... ahí hay que sacar las 3 columnas, profe. Correcto, hay que sacar las 3 columnas. Y luego hacer todo el procedimiento que lleva. Correcto. Después de sacar las 3 columnas, ¿qué viene? Sumo todo esto y sumo todo esto. Después, ¿qué sigue? Sacar el mu. ¿Cómo? Con esta fórmula. Que es que sumando la segunda columna y dividiéndolo entre n. Pero, Después, profe, a mí me gustaría que nos dividiera un poco de eso de la tarea, porque a veces no le, bueno, de mi parte es bastante complicado entenderle, porque vamos las otras 3 que son complicadas, las de las que usted, entonces. no, están iguales. No son ni más difíciles ni más complicadas, son iguales. Si en un caso no lo entendemos, profe, pero nos podría ayudar igual. Bueno, en privado. No es que no quiera ayudarles. Lo que pasa es que cuando me preguntan cómo hacer todo el ejercicio. Y eso se lo acabo de decir en esta hora que llevamos de clase. Porfa, profe. Es que sí, o sea, es que hasta Bueno, que si no se no ponga... la pudiéramos entender, ¿va, profe? Bueno, sí, pero mi condición es la siguiente. Y perdón que le ponga condición, pero es que si no, usted no aprende. Y no porque es usted, sino porque cualquiera no aprendería así. Yo lo que le estoy diciendo es, haga usted su intento, muéstreme algo que usted haya hecho y yo le corrijo eso. Pero si usted me da el ejercicio, no le entiendo nada, entonces ahí quiere decir que esta hora y media que estuvimos con ustedes en clases no fue de nada. No sé si me entiende. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Profe, pero no nos puede llenar mucha tarea, profe. Mucho, es que como tenemos en todas y entonces... Bueno, entre menos me pidan tareas, más le voy a dejar. No, profe. Ya no lo vamos a querer. Ya no lo vamos a querer. No. Mi idea no es esa, ¿verdad? Mi idea no es esa, porque además ustedes llevan dibujo y dibujo quita tiempo. Para esta primera semana no. Esta primera semana ustedes están tranquilos. Solo es una guía, creo que solo son 6 preguntas, están tranquilos. Pero sí necesito que para la siguiente ¿Cuántas semana materias ustedes llevamos tengan con los ustedes? instrumentos. Son 4. Son 4 clases. 4. No nos sature Son mucho de tarea. Matemáticas 4, y dibujo técnico y física 4.
Lógica también llevamos, ¿no? No, ya no. No. Ya no. Ya Ya eso. no. Bien, mi idea es no martirizarlos con clases, ¿verdad? Pero, ojo, si ustedes tienen las tareas para el sábado en la tarde, todo, ahí sí se martiriza usted. Sí, Por profe. ejemplo, la de matemáticas prefiero que la haga hoy. Usted me va a decir, ando cansado, ando todo, me tengo que desvelar. En realidad, no. Esto, si usted revisa de nuevo el video o si me puse atención durante la clase, lo termina en media hora. Ujú. Sí. Al principio se ve así, yo me tardé bastante, pero porque me iba explicando paso a paso, ¿verdad? Pero ya cuando se ponga usted a hacerlo, porque en realidad todo lo hace la calculadora, no usted. Es más, en la calculadora se puede hacer. Sí. Hay una forma para hacerlo. La calculadora se lo da. No sé si todos tienen esas calculadoras que se llaman Casio, yo tengo. FX82, MS. Ujú. Vean, presionen la tecla Mode, Ujú. presionen, les va a salir 3 números, ¿verdad? 1, 2, 3, que dice COM, SD y REC. Presionaron la tecla Mode, le sale COM 1, SD 2 y REG 3. Así. Si ustedes presionan 2, ya está en estadístico. En modo estadística. Presionan Shift y presionan 2 y ahí les sale a ustedes lo que ustedes necesitan. A ver, voy a tratar de encender aquí. Les queda algo así. ¿Lo ven? Yo aquí la tengo, profe. Mire. ¿Les queda esto? Sí, ¿verdad? Yo Sí. no tengo calculadora, profe. Mire, aquí la tengo así como usted la tiene, profe. 1, 2, 3. Y esos son... Y eso es el modo estadístico. Esto usted lo puede hacer ahí en su calculadora. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita necesito que lo aprendan a hacer a pie. Zapata. Usando la calculadora. Y sí necesitan calculadora. Lo siento, pero necesitan calculadora. ¿La del teléfono, profe? Les diré que depende. Hay calculadoras de teléfono que salen malas. Están mal programadas. Al menos, y yo sé que me van a decir que no tienen espacio, que no sé qué. Pero al menos que usted descargue una aplicación que se llama calculadora científica, que sí existen también. Ujú. Los teléfonos nuevos creo que ya la traen, profe. Sí, es que no sé por qué hay unos que traen la calculadora, pero da datos erróneos. Pero ¿quién tendrá un nuevo ahorita? No, es que creo que Kevin se refiere a los teléfonos de 2018 en adelante. Sí, por eso le digo. Por ejemplo, está el J3, no, el J5 2018 existe. Sí. Hay unos Huawei que también son 2018 y existen. Pues. Y el Samsung. Y este, profe, mire, ve. No sé No qué sé si marca lo es. ven. Es un Huawei Y7. Ve, Dígame. esta No. guía de estudio número 21, esta es la tarea. Esta es la tarea, sí. En realidad son 1, 2, 3, 6 ejercicios nada más. En todo se hace lo mismo. En todo se hace lo mismo. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta de Beli, necesito que usted me haga algo y me muestre lo que hizo, ¿verdad? Para poder ayudarle, porque si no ya sería muy difícil. Volver a darle esta clase otra vez, voy a ocupar otras 2 horas más. No importa, las tenemos. Profe. Igual para eso está el video, para que lo vuelvan a ver. Profe, Bien, ¿cuántos ejercicios son? A mí me parecen solo 4. son 6 con estos de acá abajo. 4, 5, 6. Ah, perfecto, no, ya, ok. Y es que este no le he denunciado, solo le he dado los números. Ujú. Bien, jóvenes, entonces nos vemos. Profe, Nos vemos mañana mañana qué en clase física. tenemos, profe.
¿No, mañana o el miércoles? Ah, mañana tenemos clase. Sí, yo No, decía mañana no física, tengo. Está bueno, profe. siempre a las 8. Ok. Perfecto. Único Tal vez, requisito profe, no sabemos si que hayan mañana la leído antes. profesora de inglés, profe, Dígame. no sabemos si la profesora de inglés mañana nos irá a dar clase a las, no, que a los da a las 7, creo. Bueno, sí, a las 7 no hay Pero problema. igual, Nos vemos a las 8 igual. vaya pues, profe, gracias. Entonces, nos vemos. Buenas Ay, noches. profe. Vaya, Buenas pues, noches, profe. profe. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Nos vemos, buenas Buenas noches. noches, cuídense. No es porque Dios. no me puedo salir. Es que me toca. Lo están llamando. ¿No?